muchas gracias a la asociación por invitarme. Efectivamente estoy encantada, me parece, como precisamente porque me dedico a esto de la participación comunitaria, sé bien el milagro que supone mantener una asociación con este nivel de actividad y con esa implicación durante tantos años. Entonces, enhorabuena, y además con una calidad. Yo he seguido vuestra trayectoria durante este tiempo, por eso cuando me lo planteasteis, pues hombre, qué honor para mí, ¿no? Porque viendo el nivel que tenían las intervenciones, para mí es un honor estar hoy aquí, así que agradeceros mucho esto como colegas y por mantener viva esto de la antropología, ¿no? Y mantenerlo vivo también en el ámbito urbano, que es un poco de lo que vamos a hablar. A mí cuando me preguntaron el otro día que cómo le iba a llamar la intervención, justo se lo venía comentando a los compañeros, había tenido ese día en clase esta pregunta. Esta pregunta me la hizo un alumno, ¿no? de trabajo social. Estábamos hablando de los modelos de gestión de la diversidad en clase, ¿no? Estábamos hablando de cómo habíamos pasado del asimilacionismo al multiculturalismo y finalmente a la interculturalidad y lo que suponía, ¿no? Lo que supone la interculturalidad al final en una relación bidireccional de tú a tú, en donde mi posición cultural no es mejor ni peor que la tuya, ¿no? Y donde, bueno, pues todos tenemos un poco la encomienda de facilitar que todas las personas, que toda la diversidad cultural que existe en un territorio, sea un barrio, sea una comunidad, sea nuestra propia comunidad de vecinos, puedan participar en paridad de condiciones, ¿no? Lanzaba estos modelos de gestión de la diversidad y lo que implicaba, porque muchas veces nos quedamos en la superficie de estas cosas, ¿no? Nos quedamos en las narrativas, en el relato. La interculturalidad parece que es bueno, pues que todos convivamos en paz y en armonía, y se queda así, ¿no? En una cosa bonita, en un eslogan bonito. Y no somos todavía muy conscientes de lo que implica esa gestión de la diversidad si lo planteamos de manera seria, rigurosa y profunda, ¿no? En nuestros barrios, en nuestras comunidades. Eso evidentemente implica un esfuerzo, porque lo demás es dejarnos llevar por la inercia, ¿no? Dar las cosas por hecho, esto contra lo que luchamos mucho desde la antropología. Entonces este chico hizo esta pregunta, pero ¿y por qué tenemos que hacer esto? Y como me preguntaron cómo lo iba a llamar, digo, pues voy a lanzar esta pregunta así al principio de la ponencia, y a ver si al final podemos dar entre todos un poquito de respuesta a esto, ¿no? Porque ¿qué pasa si no lo hacemos, ¿no? ¿Qué pasa si no atendemos a estos criterios de atención de la diversidad, si no trabajamos en nuestros barrios y en nuestras comunidades la cohesión, la igualdad de oportunidades? ¿Qué pasa, no? Si no hacemos esto, si no estuviéramos también antropólogos o antropólogas mirando esas realidades, ¿no? desde nuestra perspectiva, ¿qué pasaría, ¿no? Entonces, bueno, dejo esta pregunta aquí de momento en el aire, esperando que luego nos atrevamos entre todas también a dar algunas respuestas sobre esto. Bueno, como han dicho mis compañeros, yo soy antropóloga y soy lo que llamamos antropóloga nativa. Quiere decir que vivo, resido, trabajo, o sea, lo hago todo, ¿no? En el barrio en el que habito. Actualmente y casi toda mi vida he vivido en el casco histórico de Toledo, con todo lo que eso implica, mi familia. Decíamos que hay una categoría en Toledo que se llama, que se dice que es TTV, que es Toledo toda la vida, que es una categoría que opera a veces para bien, a veces no tan bien, pero bueno, que soy de Toledo de toda la vida, como dicen allí. Y aparte de eso, pues trabajo, investigo, y no solo en el barrio en el que habito, sino también en otros barrios de la ciudad. Y también he llevado a cabo mi investigación como profesional y como mediadora comunitaria intercultural en otros barrios de otras zonas de Castilla-La Mancha, ¿no? O sea que tengo ese complemento de trabajo, de investigación a acción.
También habito un territorio que está ahora mismo desde hace años, como sabréis, pues muy tremendamente turistificado con todo lo que eso implica, ¿no? Y también como vecina, pues participo en algunos movimientos vecinales que están activos desde hace años allí, ¿no? Con todo lo que eso también supone. Es una ubicación que no es fácil a veces, ¿no?, de mezclar lo profesional con lo personal y estar ahí en ese lugar, pero es verdad que te permite observar la realidad de manera, como sabemos, mucho más compleja, mucho más rica y también mucho más profunda, ¿no? Os he puesto aquí algunos ejemplos de cosas que pasan cuando nos implicamos desde todos estos lugares. Desde una antropología, una etnografía clásica individual, que es Visitantes y Residentes, que es un libro que publiqué después de la pandemia, donde intentaba dar algunas claves de todo aquello que había ido percibiendo en mi propio barrio, ¿no?, como retos para la convivencia y para que el turismo fuera más sostenible de lo que en aquel momento era. Si recordáis, la pandemia nos dejó algunas escenas de vacío absoluto en el barrio, con todo lo que eso implicaba. Salíamos y estaba todo vacío. Parecía que se iban a tomar una serie de reflexiones y que eso nos iba a llevar a algunos cambios, pero bueno, pues luego los raíles han vuelto a ir, ¿no? Ha ido otra vez desencarrilado, parece que por sitios parecidos a donde estábamos antes de la pandemia. También en mi tesis doctoral la elaboré haciendo una comparativa entre precisamente dos barrios periféricos de la ciudad, una comparativa sobre la construcción de identidades en estos barrios. Y luego, como mediadora comunitaria, pues me vi envuelta en varios procesos de más de 10 años de trabajo en distintos barrios de la ciudad, cuyos resultados pues siempre combinan la investigación y la construcción de conocimiento compartido, que ahora hablaremos un poquito de qué es esto, con la propia intervención comunitaria, con las programaciones de adoración y, bueno, cíclicamente, ¿no? Ahora hablaremos de lo que es la intervención comunitaria. Y luego, por otro lado, pues también me he visto inmersa en otras estrategias y planificaciones municipales, puesto que el estar en lo comunitario pues te facilita tener unas estructuras de participación ya conformadas, y desde ahí pues se ha visto interesante vincular planes y programas municipales con esas estructuras de participación, ¿no?, con todo eso lo que también implica. Bueno, este panel, ¿no?, como un panel de experiencias y de resultados de distintas investigaciones o posiciones o vivencias, incluso, porque en estos dos casos aquí estamos hablando de una red de apoyo vecinal que se crea precisamente para construir relaciones vecinales entre vecinos cuando nos sentimos pues ampliamente en un territorio muy turistificado y bueno, ha existido la necesidad, ¿no?, de resignificar espacios, de apropiarse de esos espacios, de mapear esos espacios y volver a hacernos con la plaza. Todos esos movimientos también nos dicen muchas cosas de cómo se está construyendo actualmente el territorio. Y el otro movimiento que se llama Cajo Histórico Territorio Vecinal, que tiene el mismo planteamiento de vamos a reivindicar el barrio no solamente como un lugar para el turismo, sino también para los propios vecinos y vecinas, ¿no? Y bueno, aquí vamos a hablar un poquito de cómo se ha dicotomizado todo esto y en qué narrativa nos encontramos ahora mismo. Bueno, la antropología aplicada con y desde la comunidad, de lo que trata es de primero, en primer lugar, generar una relación con nuestra comunidad, con nuestro barrio, ¿no? Pero esto también tenemos que ser conscientes de que estas categorías están en nuestra cabeza muchas veces, no nos las encontramos a priori como una realidad tangible, ¿no?, dentro de los barrios en los que trabajamos. Yo me acuerdo que la primera vez que salí a la comunidad en un barrio, cuando estuve trabajando en un barrio de Toledo, en el polígono,
salí a la comunidad con mi cuaderno pensando en esta idea romántica que iba a encontrar, ¿no? Pues voy a salir a la comunidad hoy, chicos, mi equipo, ¿no? Yo todavía no, porque me voy a quedar aquí, todavía estoy en fase de documentación y yo ya cuanto antes, ¿no? Que quería ir a la calle, entonces cogí mi cuaderno y me fui para la calle con esta idea romántica y llegué a la oficina, me acuerdo de echar polvo, porque pensé, madre mía, esto de la comunidad. Me encontré con mucho racismo, mucha homofobia, preguntaba a la gente, ¿no? por sus relaciones cotidianas, por su día a día, por cómo construían esa vida, ¿no? Y me fui a casa, me acuerdo, pues diciendo, pues a lo mejor esta idea de comunidad que yo llevaba en la cabeza no es de todo así, ¿no? Vamos a tener que matizarla un poco. Pero fijaos que al día siguiente volví a salir con mi libreta y me pasó todo lo contrario, que todo el mundo me empezó a hablar del barrio, todo el mundo me empezó a hablar de, es que este barrio se ha hecho a sí mismo, es que este barrio, tú vienes a trabajar por el barrio, ¿no? Como una categoría que entendían perfectamente, no entendían a lo mejor mis tecnicismos, ¿no? Sobre lo comunitario, pero entendían perfectamente que era una persona que había llegado para trabajar por el barrio, porque eso ya lo habían hecho ellos antes, hacía décadas. Y entonces me encontré con un señor, me acuerdo, que era histórico y el primer relato que me contó, que me senté yo ahí con mi grabadora y me puse a grabar, me acuerdo que me contó una historia preciosa. Y me dijo que hacía muchos años ahí solo había un barracón, que era, pues, tenía multitud de significados para todo el mundo, dependiendo de quién lo usara. Pues si lo usaban para iglesia, pues sería para iglesia, si lo usaban para escuela o de clases particulares, pues lo usaban para escuela, que tenía el significado, cada uno lo daba, ¿no? Y en un momento dijo, y luego ya cuando tuvimos y conseguimos la iglesia, fíjate que yo soy ateo, pero fui el primero en ir a barrer, cuando había que barrer, ¿no? Y entonces pensé, mira, aquí acaba de aparecer la comunidad, el concepto que yo venía buscando, ¿no? Aquello que yo venía buscando. Y desde entonces hasta ahora pues me he acostumbrado a pensar en la comunidad como me viene muy bien una metáfora muy bonita, que es como si fuera una luciérnaga que aparece y desaparece. A veces la vemos y otras veces no la vemos, ¿no? A veces la comunidad no se comporta de la manera idealizada que tenemos, ¿no? Con lazos de solidaridad, que es como la vemos en nuestra cabeza. Y otras veces, sin embargo, sí se comporta como con estas cuestiones, ¿no? Y desde entonces pues no he parado de recibir regalos en un sentido y en otro que me ayuden a ver la comunidad desde ese lugar. Y lo que hacemos desde la antropología es esto, es acompañar esos procesos, es escuchar al barrio, a las personas, a los grupos que habitan ese territorio, empezando por una tarea muy sencilla, que es construir conocimiento, ¿no? Y como en la antropología sabemos que esto del conocimiento se construye desde abajo y que nosotros no tenemos las claves ni lo sabemos todo, sino que quien lo sabe es la gente que está habitando allí, pues nuestra tarea consiste en facilitar que todo el mundo pueda participar en la construcción de ese conocimiento. Sabemos que en la misma medida en que participe toda esa diversidad cultural de la que estábamos hablando, ¿no? Ese reto que tenemos de gestión de la diversidad cultural en nuestros barrios, pues sabemos que si se implican desde el minuto uno en la construcción de ese conocimiento, vamos a tener muchas más posibilidades de que esa implicación se mantenga a lo largo del tiempo. Porque hay una cosa que también está bastante comprobada científicamente en este ámbito, y es en la misma medida que seamos capaces de implicar a toda esa diversidad, así de exitosos van a ser nuestros procesos de transformación, ¿no? Y entonces sabemos que desde el minuto uno hay que contar con todos estos actores y con todas estas personas. En el caso por poner un ejemplo, del polígono de Toledo, que empezamos en el 2014 a trabajar, formaron parte 714 personas de esta monografía y formaron parte pues todas las realidades culturales que existían en el territorio. Siempre tienes algún reto por afrontar que todavía no has conseguido que se impliquen de la manera que te gustaría, ¿no? Pero en general sí que hubo una
participación, podamos decir, bastante significativa de todas estas realidades. Una vez que se hace este conocimiento, que todo el mundo, lo tenéis aquí, la monografía, que todo el mundo se identifica con ese conocimiento, que hacemos una devolución de ese conocimiento, y eso no lo protagonizamos nosotras ni nosotros como antropólogos o antropólogas, sino lo protagoniza la propia comunidad. Hay que ponerse de acuerdo en qué programación queremos para ese barrio, qué cosas vamos a hacer en ese barrio que sean verdaderamente transformadoras. En este mismo proceso, por seguir con él, me parece que hubo unas 170 y tantas propuestas por desarrollar, ¿no? De distintos colectivos, y había que ponerse de acuerdo en qué se iba a priorizar, sobre qué líneas se iba a priorizar, ¿no? Bueno, se decidieron 3 líneas estratégicas, pero sobre todo empezaron a plantear, bueno, nos vamos a tener recursos para hacer todo esto, hay que priorizar hacia qué colectivo que en realidad vamos a enfocar. Finalmente se decidió la infancia, porque parece que es el lugar donde todo el mundo prioriza, ¿no? Donde todo el mundo quiere pone las expectativas futuras de la comunidad. Pero se dio una situación muy bonita en esto de recoger las propias categorías EMIC de la propia comunidad, cómo construimos todo esto sin que se convierta en un trabajo técnico, arduo e incomprensible, ¿no? Para la comunidad, sino cómo hacemos que todo esto se convierta en un proceso digerible, fácil y propio, ¿no? Que pertenezca a los propios protagonistas que están haciendo ese trabajo. Bueno, tuvimos una reunión muy interesante, entonces un señor, también otro histórico del barrio, nos contó una historia muy bonita que puso nombre a nuestra programación comunitaria, porque planteó que nos dijo, ¿habéis visto alguna vez una peli que se llama El secreto de Santa Victoria? No sé si alguien aquí la ha visto, es una peli en blanco y negro bastante antigua, ¿no? Y este señor pues planteó, pues en esa peli era la guerra mundial y iban a venir ya las milicias, entonces todo el mundo le decía, cuidado, hay que movilizarse porque van a venir y nos van a quitar el trigo. Y nadie se movilizaba, ¿no? Y decían, bueno, que vienen ya, que están de aquí, que están muy cerca y nos van a quitar a las mujeres. Machista, pero bueno, era así la peli en esa época, y nadie se inmutaba. Así, con un montón de cosas, nadie se inmutaba, los hombres ahí con su paja en el campo sin inmutarse, sin nada. Y entonces un señor dijo, cuidado que van a venir y nos van a quitar el vino. Ostras, pues todo el mundo se movilizó, que no veas, y entonces todo salió bien y consiguieron defenderse del enemigo, ocultar el vino y demás, ¿no? Y entonces este señor, Antonio, que se llama, que era de las asociaciones de vecinos, dijo, esto es lo que tenemos, lo que nos hace falta a nosotros, encontrar el vino, ¿no? Porque antes lo teníamos, cuando en las primeras etapas del barrio, en la historia reciente del barrio, cuando surge, pues sí que había esa necesidad de hacerlo todo, ¿no? De construirlo todo, pero en este momento en el que él consideraba que la realidad ya se había acomodado, que ya pues había un predominio clase media, pues había perdido ese trabajar por el barrio, ¿no? Entonces, con esta anécdota, pues se decidió que el vino de este barrio iba a ser la infancia, porque era algo en el que todos estábamos de acuerdo. Y la programación comunitaria se llamaba así, encontrar el vino. Y entonces, mucha gente cuando de fuera dice, ¿cómo habéis llamado así a la programación? Vaya nombre que tiene, ¿no? Pero, ¿por qué es importante? Porque es una categoría EMIC que estaba expresada y acordada por el propio contexto donde se produce, ¿no? Por ejemplo. Claro, empezamos con la programación. Si no evaluamos debidamente las cosas que estamos haciendo, pues no sabemos si tienen el impacto que deseamos, ¿no? No sabemos si las cosas que está haciendo la propia comunidad, ojo, tanto desde los recursos profesionales como desde los recursos institucionales, como desde la propia ciudadanía, porque entendemos a la comunidad así. No sabemos si hasta qué punto esto está siendo útil, ¿no? Si lo que nos hemos liado a hacer una mesa de éxito educativo, un programa de éxito educativo,
para favorecer que hasta entonces se había hablado siempre de fracaso y de absentismo, de abandono escolar, pero alguien también dijo en la comunidad que había que cambiar esto de los relatos, ¿no? Y que había que dar una vuelta y buscar relatos alternativos. Y entonces esta mesa pues empezó a llamar, ya dejó de llamarse abandono, fracaso y se empezó a llamar éxito educativo, ¿no? Esto yo creo que proyectamos también de otra manera. Esto de los relatos alternativos y del poder de la narrativa para cambiar cosas, pues sabemos muy bien, ¿no? El poder que pueden tener también si se hace desde lo colectivo y además no se hace solo desde lo individual. Bueno, a día de hoy han pasado ya más de 400 chicas por ese programa de éxito educativo. Tiene sus luces y sus sombras, no vamos a pensar que esto va a ser la solución a todos nuestros problemas, sino que estaríamos haciendo esto por todos los sitios. Pero sí que ha habido procesos de transformación verdaderamente significativos, tanto para la familia como para los propios chicos, ¿no? Es un ejemplo en concreto de cosas que se pueden hacer aplicando la antropología con y desde la comunidad en un barrio, ¿no? Con todo lo que eso implica. Si no evaluamos, esto es un problema que también tenemos en general en la intervención social, no es un problema solo de la antropología, si no evaluamos bien nuestros indicadores, no valoramos los impactos que estamos teniendo en los territorios, pues no podemos luego rediseñar, evidentemente, nuevas respuestas, ¿no? Y por eso es importante estar siempre en permanente diagnosis. En ese permanente diagnosis yo cada vez tengo más claro que la antropología es muy necesaria, porque si no, se dan muchas cosas por hecho. Suponemos que, como tenemos normalizadas determinadas dinámicas, ¿no? Y no estamos tan acostumbradas a poner patas arriba a esa realidad, a cuestionarla, a no asumirla sin más, ¿no? Esto no es así. Cuando dicen, bueno, es que esto es así, esta realidad es que es cultural y es que es así, mucho cuidado, ¿no? Ahí somos muy necesarios los antropólogos para poder dimensionar bien de lo que estamos hablando, porque a veces sobredimensionamos el peso cultural. Es decir, no podemos dejar de trabajar con menores que tienen 13 años y se quedan embarazadas con el prejuicio de que son mujeres gitanas, ¿no? Porque no lo hacemos con las otras mujeres, ¿por qué lo hacemos con las mujeres gitanas? Hay muchas cosas que nos tenemos que replantear también en la intervención y yo creo que la antropología es muy y cada vez más necesaria para esta gestión de la diversidad, precisamente para dimensionar bien los retos que tenemos, no sobredimensionarlos ni tampoco infravalorarlos los factores culturales, ¿no? Pero hay que saber diferenciar los factores culturales de los personales, de los situacionales, para poder saber hasta qué punto en un reto hay que trabajar estas cuestiones, ¿no? Y bueno, esto dando un poco activando un poco de respuesta a esta pregunta que lanzaba este alumno de por qué tenemos que hacer esto, ¿no? Pues tenemos que estar ahí como antropólogas y antropólogos precisamente por estas cosas, ¿no? Porque somos imprescindibles para poder dimensionar estas cuestiones, para poder diagnosticar las realidades de manera compartida, de manera participada, atendiendo a todas las voces que hay en un territorio, atendiendo a toda esa diversidad existente desde un enfoque de derechos también, desde un enfoque de igualdad, de posiciones, ¿no? Dejar un poco al lado los modelos hegemónicos de la salud, de la enfermedad, ser capaces de escuchar todos esos modelos de salud que también existen y coexisten en un territorio, ser capaces de trabajar con él y de incorporarlo en una línea estratégica de salud comunitaria, por ejemplo, ¿no? Pues todo esto tiene que dialogar sí o sí con la antropología, con planteamientos antropológicos, porque si no, pues es muy probable que nos dejemos por el camino muchas cosas y esas cosas pues suelen tener también nombre y apellidos. Luego venía, porque claro, yo decía, madre mía, con todo lo que podríamos hablar de esto de lo barrial, ¿no? De lo que es. Yo voy a poner dos ejemplos, ¿vale? Dos casos, también vinculando, cuando hacemos este análisis de las identidades colectivas vinculadas a los barrios, ¿no? Que sabemos que solemos pensar que ese barrio
barrio es muy conflictivo, este barrio es un barrio obrero que se ha hecho sí mismo, este barrio tiene, ¿no? Todos tenemos, los barrios suelen tener una serie de categorías que operan en nuestro imaginario colectivo y que están ahí para decirnos quiénes somos, ¿no? Porque quiénes somos o cómo convivimos. Y bueno, en la antropología lo que nos sirve precisamente es para descubrir todas esas contradicciones internas que podemos tener en esos barrios donde aparentemente se vende cierta homogeneidad, ¿no? Pues es un barrio obrero con clase obrera, bueno, pues dentro de esa horizontalidad también existen muchas verticalidades, no todo, como decía mi abuela, en todos sitios cuecen habas, ¿no? Esto lo entendemos todos y todas. Que cuenta con una narrativa muy fuerte de este barrio que se ha hecho a sí mismo, es muy participativo. Bueno, pues nos podemos sorprender que quizá esa participación está en muy pocas manos, porque se ha hecho un movimiento vecinal muy representativo y al final no ha habido un relevo generacional o no ha habido una manera de entender esa participación de forma mucho más amplia, implicando también a los colectivos migrantes, a las minorías y tal, ¿no? Seguimos ostentando esa representatividad desde unos pocos y desde luego a veces también si aplicamos una perspectiva de género, pues también nos sorprende. Yo me acuerdo de este informante al principio de hacer trabajo de campo allí, que me hablaba de este movimiento vecinal histórico. Como decía, yo los veo a esta gente que empezó a luchar por el barrio como superhombres. Digo hombres porque eran hombres. Eran gente que venía de la dictadura y se comían el mundo. Yo he crecido con la idea de que eran poco menos que héroes que nos salvaban a todos. Fijaos lo que está detrás de esto, ¿no? Esta representación liderada por hombres en un barrio obrero, ¿no? Pues a lo mejor nos dice que no todo era tan horizontal o no todo funcionaba con ese mito que se ha creado en torno al barrio, ¿no? A lo mejor hay que escalar un poquillo en esas realidades para saber cómo se estaban haciendo las cosas ahí, ¿no? Luego, os he puesto algunos ejemplos de estas contradicciones, ¿no? Que nos encontramos en todos los sitios, en todos los barrios hay esto, quiero decir, mucho, porque sabemos que la realidad es así de diversa, de compleja, de poliédrica, ¿no? Y en un barrio que aparentemente se cuenta con una imagen determinada, pues si nos ponemos a investigar, pues nos damos cuenta de toda esa diversidad que existe también. En la relación de lo antiguo con lo nuevo, había una mujer que, bueno, nos hemos hecho mapeos colectivos, que es una técnica de IAP muy interesante para ir pateando el barrio y que te vayan diciendo por dónde está, esto va aquí, esto va acá, de aquí para allá viven los no sé qué, de aquí para allá viven los no sé cuántos, ¿no? Establecen incluso líneas simbólicas evidentes y claras, que casi que cortas, ¿no? Puedes cortar. Y decía una señora, de aquí para allá viven estos, de aquí para allá tal, y decía, yo miro para arriba y en las urbanizaciones me parecen americanas, como la película E.T., urbanizaciones súper cuidadas, la gente con sus niños, los niños jugando, los juguetitos en la puerta. Eso hacía mucho que yo no lo veía en ninguna ciudad y eso lo está recuperando el polígono. De hecho, ahí arriba donde yo vivo, americanos que han cogido aquí la casa se han venido a vivir al polígono porque dicen que es el mejor barrio. Porque claro, lo identifican un poco con su país, donde es avenidas, espacios. Esto es el polígono también, es decir, esto forma parte también de esta realidad, forma parte del polígono, pero también forma parte de esta otra, de una vecina que decía, yo vivo en la zona antigua, que se supone que es peor, y me encanta porque allí siempre hay ojos para los niños. Yo le digo a la vecina, anda, échale un ojo que baja, y que tiene 2 años, ¿sabes? Pues puedes estar tranquila que nos ocupamos unas de otras. Y las puertas de las casas abiertas, que no pasa nada. Los niños bajan y suben cuando quieren. Pues miramos para irnos a otro sitio más nuevo, pero me da mucha pena porque esto aquí no lo voy a tener, ¿no? Esta es la zona antigua, lo que llaman el casco antiguo del barrio, en donde se supone que gran parte de las personas que vivían ahí históricas se han evolucionado, se han ido a la parte nueva de urbanizaciones y tal, y esto pues lo han alquilado, lo han vendido a población, bueno, mayoritariamente inmigrante, ¿no? Y decía también
un señor con respecto a esto del mito obrero, ¿no? Y de la conquista, que es muy interesante porque lo usaban muchos informantes el término de conquista. Aquí no se dio nada. A mí me hace mucha gracia cuando dicen, no, aquí les han dado esto o lo otro, el centro de salud o lo que sea. No, aquí no se dio nada. Aquí se fue conquistando. Yo creo que es la diferencia que marca el polígono para mí con el resto de los barrios, ¿no? Esta idea que se ha ido generando histórica de conquista, que también no la encontramos en otros barrios de la ciudad, que es muy, muy interesante. Y se supone que en este barrio también existe una cierta tendencia a identificar con el progreso, con lo reciente, con que tiene una historia muy reciente, desde los años 70 de esta parte. Pero sin embargo, en una de las primeras conversaciones que me encontré allí, cuando yo le dije que venía del casco histórico, me dijo un señor, pero a que vosotros no tenéis, porque vosotros tenéis mucha historia ahí en el casco historia, pero a que no tenéis un mamut. Porque habían descubierto hacía muchos años un mamut en el barrio, que no está allí, que está en el Museo de Santa Cruz. Pero ellos estaban orgullosos también. A veces esta perspectiva histórica sigue formando parte del relato identitario, ¿no? Aunque no estemos en un barrio con una gran historia, sí que se busca pues, tener sus propios mitos, tener sus propios héroes, tener su propia historia bien construida, ¿no? Desde la cual sentirse identificado en la historia de las primeras fiestas, que se repite constantemente, ¿no? Estos relatos que son necesarios para construir nuevas identidades. Sin embargo, también en este relato hegemónico, ¿no? Del barrio laico, del barrio progresista, del barrio obrero, del barrio de izquierdas, hay que decir también, también nos damos cuenta de que hay otras narrativas que también existen, que también son masivas, pero no están igual de visibles en el relato oficial, ¿no? O sea, que funciona también lo subversivo, también funciona de manera parecida a cómo operan en otros lugares, otras posiciones territoriales de centralidad, como puede ser el casco histórico. Por ejemplo, fijaos, aquí tengo una foto de cuando fue Juan Pablo II al barrio, que fue un acto masivo que se llenó, estuvo muchísima gente, y el cura, claro, cada uno lo ve desde su lugar, ¿no? Pero dice, el cura desde la parroquia, primero era un pequeño barracón, habla con la gente y así te dirá. Yo me bauticé en el barracón, yo hice la comunión en el barracón, y luego cuando se hizo el templo. Por lo tanto, un homenaje especial al primer párroco, tal. Años después vino el Papa Juan Pablo II y tuvo una foto con el párroco leyendo las admoniciones en una barriada en el polígono. Claro, cuando empezamos a descubrir esto nos dimos cuenta de que esta realidad también católica había sido muy fuerte en los primeros años y que mucha gente también había sentido que desde el barracón y desde lo religioso se había construido el barrio. No solamente lo había hecho el movimiento obrero, ¿no? Sino que también se había hecho desde aquí. Decían, de hecho, aquí lo veis, el barrio que se ha hecho desde la parroquia, ¿no? Estas otras posiciones de donde vemos las identidades. Hoy en día tenemos 14 confesiones religiosas distintas en el barrio, hemos hecho un estudio de diversidad religiosa también allí. Nos encontramos, sin embargo, pues un predominio, evidentemente, o visibilidad de la religión católica y no nos encontramos una presencia lo suficientemente reconocida de todas estas otras realidades, ¿no? De hecho, cuando íbamos a otros cultos y nos abrían la puerta, lo primero que nos mostraban era una gratitud y como decir, fue la primera vez que alguien viene a conocernos, ¿no? Porque toda esta realidad pues está bastante más oculta, ¿no? de lo que debería. De hecho, en el último Ramadán, en la última fiesta de Ramadán, que siempre nos invitan y estuvimos celebrando la fiesta al final, pues una chica dijo, me tengo que ir al cole que tengo un examen. Y también pensamos, el día de Ramadán han puesto un examen. Esto es un poco, además en el cole, con más diversidad del barrio, que no es... Y le puse el examen, pero bueno, pues vete. Y dice, pues es que me tengo que ir a casa, me tengo que cambiar. Y iba con su mochila, bajando a faltar. Y digo, pero ¿por qué te cambias? Pues vete así, si iba guapísima. Dice, sí, hombre, para que se rían de mí, ¿no?
estas cosas que están también detrás, bueno, pues lo no hegemónico, que está también ahí, que construye barrio, que está haciendo barrio, pero que no somos del todo muy conscientes, ¿no? de lo que está pasando también ahí. Por eso tenemos que estar desde la antropología haciendo este reconocimiento y esta visibilidad. Y luego, esto lo llamo otra catedral inmaterial de barrio obrero, porque me acuerdo que fui a dar una charla a Tenerife hace unos cuantos años sobre el proceso comunitario del barrio del Polígono, y entonces me preguntaron, yo conozco Toledo, pero me dijeron, yo conozco la catedral de Toledo, y entonces tenía detrás de mí esta diapositiva, y le dije, bueno, yo vengo a hablar de otra catedral, que es la que se ha hecho en el barrio del Polígono, como organización comunitaria. Es decir, no se cuenta con ese patrimonio inmaterial, con ese patrimonio material que tiene el casco histórico, evidentemente, pero sí que a través de lo comunitario se puede construir una organización propia que permita al barrio estar dotándose de propuestas, de alternativas, de relatos diferentes, de espacios de reconocimiento, espacios de relación, llamamos improbables, ¿no? Que si no generamos, pues no se producen en el barrio. Bueno, al final el barrio tiene toda esta complejidad de mesas, de sector educativo, de salud, de vivienda. Hay un grupo de ciudadanía trabajando en los huertos, otro trabajando en diversidad religiosa, en accesibilidad. Toda esta organización comunitaria lo ha construido evidentemente la propia gente, los técnicos y la propia vecindad, ¿no? Y es su obra. Nosotros estamos ahí para acompañar. Sí que tenemos una metodología en donde intentamos que esos espacios se consoliden y sean sostenibles, pero todas las decisiones, los diagnósticos compartidos, todo eso, evidentemente sale de la gente que se implica, ¿no? En estos procesos aquí. Y ahora pasamos al caso 2, que es el Centro Histórico y Patrimonial, que es el Casco Histórico de Toledo, que es mi barrio, donde habito y donde trabajo también, porque desde hace un par de años también estamos inmersos en un proceso comunitario de barrio. Tengo que decir que esto es lo más complicado que he hecho en mi vida, trabajar y vivir en el mismo sitio. No me había pasado hasta ahora. Llevo 20 años trabajando en el ámbito comunitario. Es la primera vez que tengo el trabajo en el mismo sitio en el que resido, y tengo que decir que no es nada fácil, hay muchas cosas por cómo tú ubicas desde lo emocional muchas veces, ¿no? Este centro histórico y patrimonial muchas veces es definido, cuando decía yo, si es que lo del barrio no terminamos de definirlo nunca así, ¿no? Como el casco histórico como un barrio. Mucha gente decía, esto no es el barrio, esto es la ciudad, ¿no? Es que esto, claro, el hecho de que no exista la consideración de barrio como tal, sino que se considere el núcleo, que es la ciudad, todo el mundo dice, voy a subir a Toledo. Y subir a Toledo significa que te coges un autobús o que te coges tus dos piernas y te subes, y eso, fijaos, se dice voy a Toledo, ¿no? El polígono es Toledo, pero dicen voy a Toledo, voy a subir a Toledo, y subir a Toledo implica ir al casco histórico, ¿no? Y bueno, allí hay un conflicto ahora mismo claro y evidente que tiene que ver con la realidad turística, ¿no? Con un turismo masivo, un turismo que la gente siente que invade, que no es respetuoso con las realidades, pero sobre todo porque todo esto lo podemos plantear desde el punto de vista de las percepciones y las subjetividades, y es complicado, ¿no? Dimensionar debidamente, pero sí hay realidades que ya son tangibles, como el acceso a la vivienda. Pues el acceso a la vivienda, antes de venir, porque siempre lo miro así, miro un poco cuántas viviendas disponibles hay en el Idealista, en el casco histórico, y no llegan a 70, están normalmente entre unas 60, 70, 80 como mucho. Nos vamos a las plataformas turísticas y hay 400 y pico. Es decir, es evidente que hay un problema, ¿no? Con esto, con la
justificación que impide el acceso a la vivienda. El otro día un compañero me dijo, real, que tiene su familia y se había venido a dar clase a Toledo y me dijo que lo único que había conseguido era una vivienda de lunes a viernes porque el fin de semana le echan el señor propietario porque lo prefiere poner en una plataforma. O sea, esas son realidades, ¿no?, que están atravesando esto. El otro día hablábamos con los compañeros el problema que tenemos con la sostenibilidad de nuestro patrimonio inmaterial. Sabéis que los patios de Toledo son un BIC, son un bien de interés cultural en la categoría inmaterial. Se abren todos los años para el Corpus, se abren, es decir, que se van para que la gente los vea y demás. Pues ahora el consorcio tiene que pagar a alguien para que abra esos patios, porque se da la situación de que a lo mejor de 20 personas que viven en esa vivienda, pues a lo mejor solo una o dos son propietarias o viven o residen realmente allí. Estos son alojamientos de uso turístico con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces no hay gente que abra los patios para empezar eso, ¿no? Y luego también pues los patios se han llegado a fosilizar y a convertir en una realidad material, en un escaparate que es muy bonito para ver, para exponer, pero que cada vez tienen menos vida, ¿no? No hay una vida real vecinal dentro de los patios. Son realidades que se están estudiando ahora mismo. Yo estoy formando parte de un grupo de investigación GESA que también es de aquí de la Universidad de Castilla-La Mancha y estamos viendo los efectos que está teniendo el turismo en la sostenibilidad de nuestro patrimonio inmaterial, por ejemplo, ¿no? Eso es un ejemplo claro. Pero luego también tenemos que tener en cuenta que en este conflicto hay una serie de antagonismos, ¿no?, que se van además radicalizando. Yo desde que empecé a analizar el tema del turismo, que no es fácil para una nativa, porque nos han mamado, y sobre todo aquellas familias que han tenido comercios o establecimientos donde el turismo influía en su bienestar económico, ¿no? Siempre hemos pensado que el turismo era lo mejor para la ciudad. Entonces hacer esa deconstrucción, cuestionar que a lo mejor no lo es. Yo me acuerdo que la primera vez que me hizo este clic en la cabeza fue un artículo en El País en el que contaban que Ámsterdam se había puesto a evaluar, pero bien, de manera rigurosa, con cifras, hasta qué punto el turismo estaba resultando rentable, estaba resultando un bien común a la ciudad. Y sacaron la conclusión de que no, que está perdiendo dinero, las instituciones públicas estaban perdiendo dinero con el turismo. Bueno, yo alguna vez lo he planteado esto puede levantar ampollas, si se dice, ¿no?, así. Pero no pasa nada porque cuestionemos las cosas, no pasa nada porque cuestionemos que a lo mejor el turismo lo estamos identificando como un bien general, un bien de interés general, y a lo mejor no lo es tanto, ¿no? Porque a lo mejor hay que echar esas cuentas, alguien tiene que echar esas cuentas en algún momento, ¿no? Por eso es importante la antropología también, porque no demos por hecho que eso es así, por muy instalada que está esta narrativa. Entre otras cosas porque tampoco tenemos un observatorio en la ciudad que se esté ocupando de medir estas cosas, ni los impactos, ni la calidad del turismo que se está gestionando. O sea, hay muchos déficits por ahí para asegurar con esa rotundidad que el turismo es lo mejor para la ciudad. Ojo, que quizá el problema esté en observar el turismo como solamente desde el punto de vista material o enriquecimiento económico. A lo mejor el problema está en que lo tendríamos que valorar también desde otros lugares, ¿no? El enriquecimiento cultural que puede generar. Yo me acuerdo de una informante en esta época, justo antes de caer en pandemia, que me contaba que ella se ponía con sus amigas, una señora mayor, y se ponía con sus amigas cuando eran jovencitas en la plaza de Zocodover a ver a las mujeres turistas, porque cogía muchas ideas de peinados, de ropa, de la moda, todo eso. Entonces ellas ya se lo hacían después, igual que lo que habían hecho. O sea que no solamente es lo que trae el turismo es una fuente económica, ¿no? También sabemos que trae otras muchas cosas, pero si solo nos enfocamos hacia ahí, pues quizá vamos a tener un déficit de la manera de ver todo esto. Bueno,
algunos de los discursos que he ido recogiendo sobre eso, porque es una realidad súper compleja, que no se puede solo mirar en un solo lugar tampoco, igual que nos pasaba con la narrativa obrera, ¿no?, mitológica del polígono, nos pasa también con esto. Decía esto era además un profesional del turismo, decía que los turistas manden callar a los niños, es algo muy rotundo, pero esto cualquiera que viva en la ciudad lo hemos vivido veces, están jugando y están los niños al lado jugando y hay una explicación de un guía que está tal, los manda a callar, que molesta, ¿no? Que esto es una escena muy cotidiana del barrio. O por qué una fábrica de harinas se convierte en un hotel, porque una tienda destinada a ropa para consumo de gente de la ciudad se convierte en una tienda de souvenir. Estas cuestiones son las que realmente afectan al ciudadano y la posibilidad de que esto siga siendo una ciudad y no se convierta ya en una ciudad museo, en un casco histórico simplemente para visitas. Esta dicotomía entre lo real y lo ficticio es todo lo que tiene que ver con el turismo, lo real es todo lo que tiene que ver con la vecindad que vive allí. Son narrativas que han arraigado mucho, ¿no?, también en el territorio. El hecho de que en el último encuentro que tuvimos también con el movimiento vecinal pidió a las instituciones, dijo esto, hay una cosa clara y es de qué lado se van a poner, si de los vecinos, de la vida real o del turismo. Hay que ser claros, ¿no? Ya no vale medias tintas, no vale decir que esto puede ser una cosa no gris, también hay zonas grises o hay datos alternativos, no hay que tomar partido, ¿no? Esto está pasando en la escalada del conflicto en los últimos años, esto se ha radicalizado bastante más. Se ha instaurado también esa mirada de no somos residentes, somos resistentes, que es una cosa que es un eslogan que podemos ver incluso en algunas zonas de la ciudad. Y también la manera de ver a los turistas, que algunas veces se han hecho esta calificación, que me llama mucha atención, billetitos con patas, que lo dicen mucho aquellas personas que se dedican al turismo, ¿no? Y dicen, no, yo es que no solo veo al turista como un billetito con patas, ¿eh? Esto ha sido un concepto recurrente que también nos hace pensar en la deshumanización que se produce también del turista, ¿no? Cuando generamos estas dinámicas. Las manadas de turistas, que se dice muchísimo, es que iba por una calle y me encontraba una manada de turistas, la animalización de la masa, ¿no? De la masa que viaja, de la masa idiota que viaja. No sé si hemos visto este libro de Wolfgang, tan interesante. Bueno, que vas a tu casa y como el baño te ha invadido todo, pues no puedes pasar, ¿no? Estos relatos antagónicos que cada vez se van radicalizando más entre lo real, lo artificial, lo vivo, lo muerto. Cada vez que se cierra un comercio de proximidad en el casco es como que se ponen esquelas también en la zona, ¿no? Hemos perdido algo nuestro y hemos perdido algo nuestro para que gane terreno el turismo, porque van a poner una franquicia, algo para turistas, de souvenir, de tal, ¿no? Esto también se vive así. Como un escenario, hay un debate también en esto de la cantidad o la calidad, ¿no? de qué es la calidad, de qué entendemos por calidad en este sentido. Pero estas viejas y nuevas lógicas siempre han estado ahí. Lo bien se ha visto como una fuente de riqueza inagotable. Santiago Camaras en 1927 nos decía esto del turismo: ¿puede haber riqueza más importante y más inagotable? ¿Cuántas pesetas habrán dejado en Toledo cientos de miles de turistas? ¿Cuántos no dejarán los que vengan, atraídos por sus palabras de elogio y devota admiración? Piensen en esta realidad, vean lo que es el turismo, no solo los idealistas, los románticos, los chiflados, sino también los materialistas, los hombres de negocio. Esto es una narrativa que un empeño, ¿no? Y también un empeño institucional, porque aquí vemos cómo se pasa del prohibido jugar a la pelota. Hay una serie de bandos históricos en la ciudad en donde se empieza a articular la lógica de la preferencia del turista frente al nativo, frente a la persona, ¿no?, que vive allí. Aquí se prohibió directamente jugar la pelota a los niños porque molestaban a los turistas en este bando. Pero en otros bandos se prohíbe directamente a las personas ir con bultos, transportar bultos porque molesta, porque pone un paisaje no muy
muy molesto, muy incómodo para el turista. Todo esto, si hacemos un recorrido histórico por los barrios municipales de cómo se va construyendo este sentido de la hospitalidad, ¿no? Y a la vez que se genera este sentido de la hospitalidad, también se genera un revulsivo por parte de la propia comunidad, de los propios ciudadanos que no se quieren ver ahí, ¿no? Que dicen, está muy bien sobrevivir de nuestro abolengo, pero también tenemos que priorizar, ¿no? Al toledano. Siempre existe esa otra narrativa de priorizar al vecino, de priorizar al toledano. Lo importante es el toledano. Y hay un movimiento vecinal muy fuerte que reivindica, bueno, pues este territorio de Toledolandia, ¿no? Que se está convirtiendo en un escaparate. Esto va a ser un segundo Puy de Fou, no sé si conocéis. Algunos habéis ido al Puy de Fou, que es un parque temático que reproduce un poco Toledo, pero está fuera de la ciudad. Bueno, es también para analizar antropológicamente, es muy interesante. Y mucha gente dice, bueno, que ya tenemos un Puy de Fou, para que esto al final va a ser otro, ¿no? Porque al final no va a quedar nadie aquí viviendo y al final todo esto se va a convertir en un gran escaparate. A la vez que esto pasa, hay gente que decide reivindicar las plazas como espacio vecinal, se resignifican, incluso se renombran. Este que vemos aquí, este momento es una plaza escondida y se llegó a poner una placa por parte de la propia vecindad, nombró ese espacio que no tenía nombre y lo nombró en un espacio vecinal, ¿no? Bueno, es esta resistencia y esta necesidad de resignificar y de reapropiarnos simbólicamente del territorio que está siendo, o se percibe que está siendo muy turistificado. Y luego aquí quería contaros también, porque dentro de este despliegue, ¿no? De esta reacción vecinal frente al turismo, también nos encontramos pues, otras cosas que hay que repensar mucho, y por eso también es necesario que esté la antropología aquí. En esta búsqueda del enemigo, pues ha habido espacios un poco desafortunados en donde se ha pensado que cualquier piso turístico que exista en el barrio es un enemigo, ¿no? Para este movimiento vecinal. Y sin embargo, nos damos cuenta de que no todo lo que pasa, no todos los alojamientos son los que están haciendo daño verdaderamente por lo menos para poder acceder a una vivienda, ¿no? Por ejemplo, os he puesto algunos casos que yo con los que he podido hablar y que he podido relacionar y he visto cómo funcionan, de una mujer de 69 años que tiene una pensión de autónoma que complementa sus ingresos con el alquiler de una habitación en su propia casa a través de una plataforma de estas, ¿no? Y comparte momentos y convive con la turista. Pues evidentemente esta práctica no está quitando vivienda, ¿no? Porque no hay un actor externo o un actor que haya decidido desalojar esa vivienda para dedicarla a una vivienda de uso turístico, ¿no? Pero sin embargo, esta mujer sí que tiene el portador para las llaves fuera, y cuando los vecinos van a hacer, pues se están haciendo identificaciones de estas viviendas que puedan ser ilegales, que se llaman ilegales, pues esta mujer va a salir como una vivienda ilegal, pero no está haciendo esta práctica en concreto, no está suponiendo un daño, ¿no? Para el territorio. Igual una familia de 3 miembros con una casa preciosa, con un valor patrimonial, y además la anfitriona se ocupa de llevarlos, traerlos, los lleva, y tienen unos vínculos muy fuertes que luego mantienen en el tiempo, ¿no? En la distancia. Bueno, también una familia que alquila una segunda vivienda que tienen al lado a otra familia y les ha permitido, porque si no podían pagarla en una casa muy bonita, les permite que subalquilen alguna habitación a turistas para que les puedan pagar esa casa, ¿no? Para que esa familia pueda vivir en esa casa. También tenemos un macrohotel que aglutina varias calles de viviendas que sacan manzanas enteras de alojamiento, y esto sí que es legal. Es decir, esto sí que es legal y lo otro es ilegal. Lo digo para que tengamos un poco en cuenta esta complejidad de estas cosas, ¿no? Que no podemos simplificar las cosas como si son buenas o malas para el vecindario así, porque sí. Un inversor externo que tuve acceso a la persona que estaba contratada,
para la gestión. Tenía, no sé si 4 o 5 viviendas en el barrio, él vivía en Dubái, había hecho una inversión de 4 o 5 viviendas que le dijo, ve, cómpralas, tal cual, y esa mujer fue, las compró por él, con un poder notarial, no sé qué, y se ocupa de abrir, cerrar, esto es legal, ¿vale? El señor no vive en la ciudad, vive en Dubái y es especulación pura y dura, pero sin embargo es legal. Lo digo porque a veces hay que plantearse si lo legal o lo ilegal es lo deseable o no lo deseable, ¿no? O qué prácticas son las que realmente están haciendo daño en el territorio. Bueno, no sé por cómo voy ya de tiempo. Vamos acabando porque luego me interesa mucho que el debate, que generemos un poquito de debate y que podamos hablar un poquillo más, porque he ido un poco rápida y no me he detenido mucho en las cosas. Bueno, retomando esa pregunta de por qué tenemos que hacerlo. Pues porque generamos una profundidad en el conocimiento que no se genera desde otras disciplinas. En la profundidad, cuando decimos esto de quitar capas, ¿no? De la cebolla y de todas estas cosas, pues si no estamos implicadas las antropólogas y los antropólogos en estos procesos de construcción de conocimiento de los barrios, pues a lo mejor nos quedamos en una superficialidad y reproducimos muchas cosas que están funcionando sin cuestionarlas, ¿no? Por eso es importante que estemos desde la antropología haciendo esto. También para asegurarnos de que hay una posición de igualdad entre todos los saberes, porque ya en antropología sabemos que nos importa igual el conocimiento que pueda tener un director de orquesta que un agricultor, ¿no? Esto lo sabemos que lo tenemos claro. Bueno, pues esto mismo hay que asegurarlo cuando estamos trabajando en nuestros barrios. Todo lo que sabe la gente es igual de importante a la hora de construir conocimiento, ¿no? También por cuestionarnos todo lo que se da por hecho, ¿no? Porque estamos muy alerta. Nuestra metodología es ponernos las antenitas. Me decía una chica que trabajó con nosotros mucho tiempo y decía, tú ya estás con las antenitas puestas, ¿no? Porque vamos a los sitios, estar con las antenitas y darnos cuenta de todo eso que está operando así, que es lo verdaderamente peligroso, ¿no? Lo que está ahí latente y no es evidente. Y también para poder hacer análisis mucho más ricos, mucho más diversos y mucho más complejos, ¿no? Porque lo barrial es muy complejo, no lo podemos simplificar, no podemos pensar, no, es un barrio obrero y también no sé, no, el obrero también hay muchas cosas que mirar, ¿no? Y también hay muchas cosas que cuestionar y también hay muchas cosas que plantear, igual que en esos otros territorios que tienen una posición muy hegemónica en la ciudad y que también, bueno, pues hemos visto un poquito, ¿no? De esa complejidad en la que nos podemos sumergir. También por los resultados sinérgicos que se producen, porque nuestra tendencia al holismo pues, hace que tengamos que ver todas esas miradas, no solamente las de unos actores, sino de diferentes áreas, disciplinas. Claro, esto ha conllevado incluso que haya sido útil las monografías que hemos hecho cuando la ciudad se ha planteado hacer la agenda urbana, ha utilizado los diagnósticos que ya habíamos hecho en las monografías para construir su agenda urbana. ¿Y por qué? Porque estaba observada desde todos estos lugares, también desde el punto de vista urbanístico, ¿no? Y esto yo creo que también es interesante resaltarlo. Y luego las metodologías que traemos en los últimos años, sobre todo en la antropología de investigación-acción participativa, teniendo claro que los dueños del problema no somos nosotros los investigadores, sino que es la propia gente que vive, que reside, que construye comunidad, que esos son los verdaderos protagonistas, ¿no? El saber que nosotros somos meros facilitadores de todo eso y que lo que estamos haciendo les pertenece a ellos, no a nosotros. Esto es más complejo cuando vives en el barrio, ojo, que también tiene su miga. Al final estamos hablando de antropología aplicada, que esto, claro, también supone dar el paso, ¿no? De no estamos solo haciendo trabajo para que se quede en un cajón, estamos haciendo trabajo para transformar y estamos asumiendo sin ningún tipo de complejo que los antropólogos y las antropólogas podemos hacer así y podemos ponernos a trabajar para que las cosas cambien, ¿no? Y esto pues tampoco pasa nada porque lo hagamos. Y aquí
voy a dejar esto porque ahora me interesa mucho escucharos y el debateo, el diálogo que podamos tener a partir de ello, porque he intentado pues, hacer pequeñas pinceladas o pequeños destellos así de cositas para que ahora pues, podamos hablar más en profundidad. Muchas gracias.